noches, queridos amigos, ¿cómo están? Gusto en saludarles, qué bueno que nos acompaña como cada noche de domingo en Cambios. Hoy tendremos una charla muy interesante, sin duda uno de los temas que ha simbrado al estado de Guanajuato en los últimos cuando menos 12 años, al igual que México ha sido el tema de la seguridad, pero especialmente en estos últimos meses hemos vivido pues hechos de violencia que han involucrado incluso un alza en el asesinato de elementos de la policía. Celaya recientemente, la CONCACAF, en esta semana pues decidió retirar la eliminatoria del premundial sub-20 por un hecho de violencia ocurrido en un hotel sede, por cierto, donde asesinaron a un elemento de tránsito de este municipio. Hemos vivido un proceso electoral bastante violento con homicidios de candidatos, recordemos el caso de Gisela Gaitán, en fin, muchos temas, y para analizar lo que está pasando en nuestra entidad, quiero darle la bienvenida a David Saucedo, especialista en temas de seguridad, también especialista comentarista en temas políticos y demás. Gracias, David, por acompañarnos. Muy buenos. ¿Qué tal, Miguel? Un placer estar en tu programa, un honor. Muchas gracias. Analista político. Gracias. Fue el término. Mi querido David, pues empecemos, como dicen, por el principio y platicamos un poquito de historia, ¿no? ¿Cómo explicar? De hecho, el presidente dijo que esta semana que viene va a presentar un análisis, ¿no?, del tema de violencia en Guanajuato. Pero desde tu punto de vista, ¿por qué estamos como estamos ahorita? ¿Dónde nace todo este tema de violencia que hoy vive el estado de Guanajuato? Mira, yo creo que el presidente no mintió, nada más no dijo toda la verdad, como suele ocurrir con él. En efecto, en Guanajuato tenemos un incremento inusitado del consumo de sustancias ilícitas, pero ese hecho no explica por sí solo la violencia. Hay consumo disparado en otras zonas metropolitanas, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, y no tenemos ese nivel de violencia. Se dieron varios fenómenos en paralelo. En primer término, la expansión del cártel Jalisco, lo platicábamos antes de entrar aquí al foro. El Nemesio Ceguera, alias El Mencho, toma la determinación en 2015, aprovechando la fractura que hubo al interior del cártel de Sinaloa, luego de la captura del Chapo Guzmán, la división entre las tribus del cártel. Nemesio Ceguera, El Mencho, toma la determinación de expandir a su grupo criminal y toma la determinación de invadir Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, para incrementar sus ganancias. Es una decisión táctico-operativa que tomó el cártel Jalisco, expandirse aprovechando la contracción del cártel de Sinaloa y la fractura interna. El cártel de Sinaloa se concentra detrás de sus fronteras y el Mencho vio la oportunidad de expandir al cártel Jalisco. Esa es la razón principal por la cual las células de Jalisco llegan aquí a Guanajuato, pero aquí en Guanajuato, debajo de la mesa, existían una serie de grupos criminales. El Grupo Sombra en Irapuato, la Unión de León en la ciudad zapatera, el cártel de Santa Rosa de Lima en Celaya. Había una especie de paz narca en Guanajuato. Nadie se metía en territorio de nadie, cada quien se dedicaba a su rollo. Había señores feudales, había grupos criminales que tenían el control de la entidad. ¿Aliados con algún grupo grande? Tenían proveeduría del cártel de Sinaloa, la Unión y de la familia michoacana, pero eran aliados. Ubicación, ¿no? Digamos que los grupos de macrocriminalidad no habían buscado sentar plaza. Y esto ya había ocurrido en el pasado. En Guanajuato ya habían arribado células de los Zetas a Celaya, aquí en León habían llegado células de la familia michoacana. El cártel del Golfo también había intentado entrar. En la zona de Irapuato, el cártel del Golfo. De hecho, el grupo Escorpión había tenido ahí presencia, pero únicamente llegaban por una rebanada del pastel para ofrecer servicios, proveedurías, sicariato, establecer permisos y concesiones para el tráfico de sustancias ilícitas, pero llegaban por una rebanada del pastel. Lo que pasó con el cártel Jalisco es que quiso apoderarse del pastel completo. Controlar todo el estado de Jalisco para las actividades ilícitas. Lo reportó Milenio en su momento. Los líderes del narco aquí en León fueron asesinados uno por uno. Algunos se plegaron y aceptaron la dirección del cártel Jalisco, y otros se mantienen en pie de lucha combatiendo al cártel Jalisco. Un legendario como el Garruñas, ¿no? Algunos de ellos, ¿no? Sí, ¿no? El Gari, todos estos liderazgos muy viejos del narco aquí en León. Y finalmente el cártel Jalisco va avanzando posiciones, llegan a la zona del Aja Bajío y se enfrentan con un liderazgo fuerte, el de José Antonio Yepes alias El Marro, que rechaza la alianza con el cártel Jalisco de manera muy sangrienta, asesinando al emisario que había mandado el Mencho para negociar, que era un sobrino de él. Lo asesinan y de ahí se desata el caos. ¿Eso ocurrió en qué año?
en 2017. 2017, que es cuando empieza a elevarse el número de homicidios y la violencia en el estado de Guanajuato, justo al cierre del sexenio de Miguel Márquez. En efecto, al principio las autoridades locales, yo creo que no les disculpo, trato de entender qué es lo que hicieron, hubo una actitud de brazos caídos, cierta pasividad, pero yo la entiendo porque al principio, cuando habían ocurrido estos arribos de mafias criminales, había una especie de reacomodo. Los jefes de plaza se ponían de acuerdo, se repartían espacios, había pequeños feudos. Nunca se calculó que en realidad el arribo del cártel Jalisco era para apoderarse de la actividad criminal completa del estado de Guanajuato, pero ya había grupos criminales aquí que tienen base social de apoyo, un anillo de protección política, incluso prensa a su servicio, es decir, eran mafias criminales que fueron expandiéndose en las sombras y que el cártel Jalisco tampoco calculó. Con una base social muy fuerte, ¿no? Como lo vemos en la zona de Laja Bajío. Zonas urbano marginadas, comunidades rurales. Como Santa Rosa, por ejemplo. En la zona de Celaya, en Villagrán, Santiago Marabatío, Tarimoro, Rosas, Salvatierra, Los Apaseos, en donde son comunidades, hay una economía del narco que alimenta a muchas comunidades rurales y zonas urbano marginadas, de modo que tenemos poblaciones completas que protegen la actividad criminal. Ok. En algún momento recuerdo que ya iniciado el mandato de Diego Sinue, tal vez serían un año, no recuerdo exactamente, anunció aquel gran programa o proyecto del golpe de timón, donde uno de sus primeros objetivos era tomar Santa Rosa de Lima, ¿no? Y pues decir que ya era una comunidad por donde podía caminar el gobernador, pero ya no regresó. ¿Qué pasó? Y ya no es y de hecho nuevamente la comunidad está en poder del grupo criminal. Sí. Mira, esta fue una calca de lo que hizo el gobierno federal en el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando se da un incremento también de la violencia. Se conforma la Policía Federal Preventiva y en la delegación de la Ciudad de México más violenta, la delegación Iztapalapa, ponen la sede de la PFP. A la fecha, una de las sedes importantes de la Guardia Nacional está ahí en Iztapalapa, una medida emblemática. La zona de mayor incidencia delictiva o cuna del cártel fuera la base de la Policía Federal. Entiendo que debido al gasto extraordinario que derivó el COVID y debido a las elecciones intermedias no se pudo continuar con el proyecto. Los fondos se canalizaron para los programas sociales, para atender las elecciones y también para atender el tema del COVID. No se pudo avanzar más y al día de hoy nada más hay una barda perimetral grafiteada por el cártel de Santa Rosa de Lima que parecía una afrenta y una burla en contra de las propias autoridades. Creo que quienes estaban al frente de esta estrategia de golpe de timón les faltó lo más importante, no era solo dar un golpe de timón, sino cambiar los timoneles. Creo que ahí el error consistió en eso. ¿Qué es lo que vemos? Que al capturar a José Antonio Yepes, alias El Marro, y a las dos líneas que le siguieron de liderazgos, ahora quienes conducen el cártel de Santa Rosa de Lima son personajes realmente sanguinarios. Eran los jefes de plaza, los jefes de sicarios. Todavía había cierta operación política por parte de José Antonio Yepes, los actuales líderes del cártel de Santa Rosa de Lima, que pasó de ser una estructura piramidal a tener una especie de presidencia colegiada, jefes de plaza en distintos municipios que tienen un cierto nivel de autonomía aunque actúan en concierto. Sin embargo, tiene que haber un liderazgo hoy, ¿no? O sea, debe de haber alguien que esté al frente, ¿no? Por regiones, hay liderazgos por regiones, incluso algunos han sido detenidos y han seguido operando desde las cárceles de Guanajuato. Dice que el mismo José Antonio Yepes sigue operando desde dentro del penal. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los propios documentos de Guacamayas que se filtraron en documentos de la Sedena, en donde se describe con claridad que desde el interior del penal del Altiplano él sigue mandando directrices a su estructura criminal. Que por cierto llamó mucho la atención lo que sucedió esta semana de su traslado del Altiplano a este penal de Durango, ¿no? Finalmente me parece que se percataron de que la Guardia Penitenciaria del Altiplano le daba facilidades bueno, lo que ocurre con las cárceles de México, las de alta seguridad, pues poco a poco se convierten en cárceles de alta comodidad para narcotraficantes de alto perfil. Ese es el origen de la petición constante de los norteamericanos para las extradiciones, porque saben que nuestro sistema penitenciario no tiene la capacidad para contener a perfiles de este nivel. Así es. Ahora, llega la captura del Marro y sin embargo la violencia no cesa. En algún momento, bueno, pues se gritó a los cuatro vientos, ¿no? De que ya estábamos libres de violencia, ¿no? Y esto no ocurre. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El gobierno estatal y federal cantaron victoria antes de tiempo.
En un operativo, perdóname, pero en un operativo bastante cuestionado, porque yo me recuerdo que por ahí el secretario de la Defensa salió a decir que habían participado 1000 elementos en la captura del marro y bueno, hay evidencias de que no necesariamente pasó eso. Me parece que más bien fue en la investigación de un caso de secuestro, en donde casualmente descubrieron que en la casa de seguridad también se encontraba José Antonio Yepes, todo el mundo lanzando tweets, creo que hasta yo mandé uno, todo el mundo colgándose la medalla claro, de esta circunstancia. Lo que ocurrió fue que el cártel de Sinaloa, que ha dado seguimiento a la guerra en Guanajuato a la distancia, se percató que un desmoronamiento del cártel de Santa Rosa de Lima iba a provocar que el cártel Jalisco se apoderara de un estado importante para el trasiego de drogas. Guanajuato es importante por dos razones. En primer término, por el consumo de drogas al menudeo. Hay ciudades como León, Irapuato, Celaya, Salamanca, ciudades turísticas, Guanajuato, San Miguel de Allende, que tienen un alto consumo. Es importante Guanajuato porque se vende y se vende bien la droga. Y segundo, por su red carretera, claro, que permite la interconexión de los puertos del Pacífico Sur con las ciudades de frontera. Es importante controlar el centro. Es justamente una de las razones por las que el Mencho quiso negociar con el Marro que le permitiera utilizar la red carretera que él tenía bajo su control con los comandantes corruptos de la vieja Policía Federal. Claro. Una carretera importante que cruza por Guanajuato, por ejemplo, que es la 57, ¿no? Por San Luis de la Paz, ¿no? Que es esta famosa carretera conocida también como la Panamericana, que permite obviamente todo el cruce hasta Piedras Negras o hasta Saltillo, de ahí a Reynosa. Por eso o al Nuevo Laredo, que es uno de los puertos importantes para la exportación de narcóticos. Luego de la captura del Marro, el cártel de Sinaloa manda células para reforzar al cártel de Santa Rosa de Lima. El propio cártel de Santa Rosa establece nexos con el Grupo Escorpión, esta facción del cártel del Golfo que se hizo célebre por la captura y asesinato de ciudadanos norteamericanos en Nuevo Laredo. En paralelo contratan mercenarios colombianos, desertores de los grupos de élite de Colombia que están operando en Celaya. Entonces, a diferencia de otras entidades, lo que tenemos en Guanajuato es el combate de profesionales de la guerra. Por un lado, soldados de élite del ejército colombiano combatiendo contra caiviles, que son desertores del ejército de élite de Guatemala. Así es. Con armamento, además, pues cada vez más potente. Y yo no sé si tengas datos que como lo que ha pasado en Michoacán o en otras entidades, donde incluso se han utilizado hasta drones para el bombardeo de lugares, ¿no? O sea, cada vez más tecnología y armamento más potente. Es una consecuencia de la militarización. El presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con su gabinete de seguridad, tomaron la decisión de militarizar el combate al narcotráfico. Pues si militarizas el combate al narcotráfico, de manera natural iba a haber una reacción espejo. Los grupos de narcotráfico se están militarizando, están contratando asesores, ex militares, ex combatientes, desertores y utilizando incluso misiles tierra-aire. Ese es un punto bien importante que quiero que tratemos. Si me permites, vamos a una pausa, porque no debemos de perder de vista que tenemos que dejar de lado la imagen del criminal, digamos, entre comillas, y lo voy a decir, mugroso, ¿no? Por gente que hoy opera de manera inteligente. Gente que maneja la tecnología de manera perfecta y que conoce mucho de la operación del ejército. Entonces, eso es precisamente a lo que se enfrenta la autoridad. Vamos a una pausa y regresamos.